Empezamos. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por estar presentes. Hoy vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es anestesia en sala de hemodinamia, que es un campo bastante desconocido para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero que en realidad no tiene muchas complicaciones, ¿verdad? O sea, los procedimientos que hacemos son relativamente sencillos, ¿verdad? Pero hay ciertos cuidados especiales que tenemos que tener en situaciones específicas, ¿no? Y eso únicamente con la experiencia uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces por eso es importante de que en nuestra formación vayamos rotando por la sala de hemodinamia para ir viendo un poquito, ¿verdad? Qué tipo de procedimientos se hacen, qué tipos de anestesia hacemos, ¿verdad? Y sobre todo las complicaciones, ¿verdad? Porque en las complicaciones es donde se aprende más, sobre todo con respecto a lo que es el manejo, ¿verdad?, de los pacientes críticos, ¿verdad? Además también la hemodinamia es algo que día a día va avanzando y cada vez más procedimientos que se resolvían antes solamente con cirugía, ahora ya se van resolviendo en sala de hemodinamia, ¿verdad? O sea que el futuro de muchos problemas apuntan a ser resueltos en sala de hemodinamia. Entonces cada vez va a ir siendo más importante la presencia del anestesiólogo. Eh, bueno, entonces la sala de hemodinamia es una sala donde se realizan procedimientos, sobre todo para la parte cardiovascular, pero también se hace para el sistema neurológico. Nosotros trabajamos con la gente de cardio, con la gente de neuro principalmente. Se emplea equipos, ¿verdad?, basado en rayos X, que vendría a ser el angiógrafo. El equipamiento es prácticamente como un quirófano, ¿verdad? Tiene una mesa, tiene el equipo de rayos, carro de paro, ¿verdad?, una máquina de anestesia generalmente. También hay ecógrafos que están disponibles si es que uno pide, ¿verdad?, por si es que necesita para algún acceso venoso o algo por el estilo, ¿verdad? Como siempre nos enseñaron, lo más importante en cualquier anestesia que uno haga fuera de quirófano es el reconocimiento de campo, ¿verdad? Y cualquier anestesiólogo, ¿verdad?, que entre en sala de hemodinamia, yo creo que está obligado a hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Sobre todo mirar el carro de paro, qué es lo que tiene, y acercarse un poquito al desfibrilador para ver si cómo se maneja, ¿verdad? Si es un equipo con el que está familiarizado o si es un equipo diferente al que conoce, para que pueda ir mirándolo brevemente ya cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es la disposición. Tenemos la mesa, los monitores. Aquí vemos nosotros, un ratito, acá tenemos nuestra máquina de anestesia, acá tenemos el equipo de rayos X, la mesa. Recordar que esta mesa se mueve hacia arriba, hacia abajo, sube, baja, ¿verdad?, hacia los costados, pero no hace ni Trendelenburg ni anti-Trendelenburg. Bueno, ese es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es una mesa rígida, se puede hacer reanimaciones RCP sobre ella, bueno, generalmente eso no hay problema. Acá tenemos el carro de paro con nuestro desfibrilador. Acá estarían los monitores por donde se va observando los procedimientos que se van realizando. Entonces, muy importante que nosotros tengamos siempre presente el desfibrilador, porque es algo que en muchas complicaciones vamos a utilizar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que entrar, mirar cómo se enciende, ¿verdad? Ver cómo se pone en modo sincrónico, eh, para que si hay algún problema no tengamos que depender del licenciado, ¿verdad? Generalmente los licenciados que están en la parte de hemodinamia, en clínica por lo menos, son licenciados de terapia. La mayoría son ultra capos, manejan todo lo que se les pida, pero esto es un procedimiento médico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que manejar estos conceptos y no delegarle al licenciado, que a lo mejor tiene que hacer otras cosas también, ¿verdad?, durante una emergencia. Bueno, siempre lo más importante es la seguridad. Nosotros vamos a estar expuestos a una sala donde aparece un agente externo, que son los rayos X, ¿verdad?
Hay muchos estudios sobre el tema de los rayos X y bueno, y la mayoría dice que en realidad la dosis, ¿verdad?, que uno va absorbiendo no es mucha. Pero sí hay estudios, por ejemplo, que compararon una población de anestesiólogos que se manejaban en quirófano y que después empezaron a manejarse entre quirófano y sala de hemodinamia. Y vieron que se duplicaba la absorción de rayos, la dosis de rayos X anual, pero igual generalmente no era una dosis muy alta, ¿verdad? Pero sí, en una persona susceptible cualquier dosis puede ser dañina, ¿verdad? Entonces lo más importante es usar los elementos de protección. Esto hay todo en la sala de hemodinamia. Tenemos protector tiroideo, tenemos el chaleco, pero sería este, ¿no?, el delantal o el chaleco. Gorritas no hay con plomo y gafas también hay, pero en cantidad un poco limitada. Con respecto a este tema de los chalecos, es muy importante que sepan que el delantal solamente cubre la parte anterior del cuerpo. En cambio, estos chalecos envuelven 360, ¿verdad? Que es muy importante porque en determinadas situaciones nosotros tenemos que estar trabajando, por ejemplo, en esta parte muy cerca del equipo de rayos X. A veces tenemos que darnos vuelta para hacer un ajuste en el monitor o para cargar alguna droga. Y mientras nos damos vuelta, la radiación ya está entrando por detrás, ¿verdad? Estamos protegidos por delante, pero no estamos protegidos por detrás. Entonces, por eso es muy importante utilizar los chalecos, solo que son más pesados y más molestosos, ¿verdad? Pero importante para protegerse de la radiación. Como le digo, siempre las dosis son mínimas y mientras más lejos uno esté del equipo de rayos X, la dosis que absorbe es cada vez menor. Se dice que por cada paso atrás que uno dé del equipo de rayos X, la exposición disminuye unas 4 veces. O sea que, como le digo, la dosis en realidad no es muy alta, pero va sumando, ¿verdad? También algo muy importante es la evaluación de los pacientes, preoperatoria de los pacientes. Estos generalmente ellos no tienen evaluación por anestesia. Entonces, cuando entra el paciente, viene con su carpeta y hacer una revisión rápida, ¿verdad? Sobre todo ver si es un paciente diabético, ver si es un paciente renal, qué clearance renal tiene, ver si tiene su ecocardio, ¿verdad? Para que sepamos ya algunos datos del paciente y que nos van a servir para nuestra anestesia, ¿verdad? Y algo que es fundamental, apenas entra el paciente, se lo coloca y se monitoriza, es controlar nuestro acceso venoso. Porque nosotros muchas veces no hacemos nada, pero a veces cuando todo explota necesitamos un acceso venoso confiable. Entonces es fundamental, fundamental que nosotros controlemos el acceso venoso, sobre todo ver si se va bien, ver inclusive si refluye, ¿verdad? Sería lo mejor. El acceso venoso periférico generalmente tiene que estar en el brazo izquierdo, porque en la mayoría de los casos nosotros vamos a estar por esta zona, entonces en el brazo izquierdo del paciente. Solamente cuando es para marcapaso nos conviene tener en el lado derecho porque toda esta zona va a estar ocupada por el equipo quirúrgico, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar por acá. Pero en casi todo el otro procedimiento el brazo izquierdo es el que tenemos que tener canalizado. Y preparar nuestras drogas de reanimación. Eh, Adrenalina, atropina, ¿verdad? Se puede preparar también etilefrina, efedrina, pero en los pacientes coronarios, sobre todo, tratamos de evitar un poquito eso, ¿verdad? Por el tema de la taquicardia que pueden producir, ¿verdad? Entonces, de repente, así las hipotensiones transitorias que aparecen manejando un poquito más con carga de salino o con pequeños bolos de noradrenalina. Yo suelo diluir mi noradrenalina poniendo una ampolla en un frasco de 1000 o de 500, de 250. El tema es que yo sepa, verá cuánto puse, para poder utilizar bolos de 4 microgramos a 8 microgramos de noradrenalina cuando sea necesario alzar brevemente la presión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ponemos una ampolla en un suero de 1000, ella nos queda 4 microgramos por cc, en un suero de 500, 8 microgramos por cc, en un suero de 250, 16 microgramos por cc. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, entre 4 a 8 microgramos así en bolo le podemos hacer para recuperar la presión, para no tener esa taquicardia que podríamos tener con la efedrina, por ejemplo.
Bueno, entonces vamos a hablar brevemente de los procedimientos que se hacen. O sea, en realidad yo describo gran parte de los procedimientos que llegué a ver en la sala de hemodinamia, pero hay algunos en los que nos vamos a centrar un poquito más, ¿verdad? El procedimiento estrella, vamos a decir, de la sala es el cateterismo coronario, ¿verdad? En primer lugar, nosotros tenemos que tener un pequeño cambio de mentalidad cuando entramos en la anestesia para cateterismo coronario. Porque estos son procedimientos que ellos, los cardiólogos, están acostumbrados a hacer ellos nomás con el licenciado. Los licenciados le dicen hacerle midazolam, hacerle fentanilo y ellos se manejan así, ¿verdad? Básicamente, en otros centros, para el cateterismo coronario piden la presencia del anestesiólogo cuando es un paciente complejo, un paciente que puede llegar a tener complicaciones, arritmias, puede llegar a tener un paro inclusive, era un paciente muy inestable. Eh, entonces, para los pacientes comunes en sí, normalmente se necesita una sedación entre leve a moderada, porque el paciente tiene que ser capaz de responder a estímulos, ¿verdad? Porque a veces de repente el cardiólogo le pide que respire hondo, que ataje la respiración, a veces se encuentran cosas y se le pide que haga, que tome su aspirina, que tome su clopidogrel, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces no necesitamos dormirle demasiado al paciente. Bueno, entonces el cateterismo coronario es un procedimiento que puede ser diagnóstico para ver los vasos coronarios izquierdo y derecho, o que puede ser terapéutico mediante la angioplastia, que es introducir un catéter, inflar un balón para abrir la zona estenosada y dejar ahí un stem, ¿verdad? Como el que vemos acá. Bueno, entonces generalmente, como le dije, una sedación entre leve a moderada, midazolam dosis bajita entre 0,5 a 2 miligramos, fentanilo entre 0,5 a 1 microgramo kilo peso, ¿verdad? Y esto se puede ir repitiendo cada 20 minutos, cada 30 minutos, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo, ¿verdad? Para que el paciente tenga confort. Se vio que no solamente es importante para el confort del paciente la sedación, sino que se vio también que es importante para disminuir la frecuencia de los vasoespasmos, que es una complicación frecuente, sobre todo cuando se canaliza la arteria radial, ¿verdad? Hace vasoespasmo de la radial y eso dificulta mucho el trabajo del cardiólogo. Entonces, con la sedación también ayuda a disminuir un poquito eso. Ahora, la anestesia general, eso generalmente lo decidimos en diálogo conjunto con el cardiólogo, ¿verdad? Eh, y lo reservamos generalmente para pacientes que están muy inestables, que están con una insuficiencia cardíaca, con edema agudo del pulmón, que no toleran el decúbito dorsal. Ya vimos que nuestra mesa es plana, no se puede hacer antitren, no se puede movilizar. Entonces, en esos casos está indicada la anestesia general, ¿verdad? O si el paciente es muy poco colaborador. A veces se da el caso también que le hacemos un poquito el bolo de midazolam y nuestro paciente enloquece, ¿verdad? Entonces ahí lastimosamente vamos a tener que profundizar un poquito más nuestra anestesia con propofol. Incluso en una ocasión, por ejemplo, ellos le estaban haciendo con midazolam, el paciente enloqueció, llamaron anestesia y se fue Víctor a ayudar y tuvo que llegar, dormirle con propofol y ponerle una máscara laringea. Pero como le digo, en la mayoría de los casos, una sedación suavecita, midazolam dosis baja, fentanilo dosis baja, se puede hacer morfina también. Eh, y podemos repetir esto cada 20 o 30 minutos para mantener al paciente tranquilo, ¿verdad? Eh, Poco dormidito, pero que responda al estímulo. Bueno, para el cateterismo se utiliza acceso por la arteria radial o la arteria femoral. Se infiltra generalmente con lidocaína. Lo más frecuente es utilizar la arteria radial. Una vez que ellos hayan canalizado la arteria, se nos suele pedir que hagamos heparina. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un acceso venoso bien permeable, porque ya ocurrió casos de que se colocó el stent y apenas se colocó el stent, trombosó el stent y nos culpan a nosotros, ¿verdad? De que nosotros no le hicimos la heparina, ¿verdad?
Entonces tenemos que hacer la parina, una vez que hicimos, confirmar a viva voz de que hicimos, decirle al licenciado que anote la hora en la que hicimos, ¿verdad? Y esto generalmente cada una hora se va repitiendo en diálogo con el cardiólogo, ¿verdad? Si es que ya está por terminar o si va a continuar, entonces se acuerda repetir o no. Eh, Ellos una vez que canalizan la arteria radial, se le hace la heparina y ellos también le hacen un bolo de NTG para tratar de disminuir el vasospasmo. Entonces eso a veces genera hipotensión y muchas veces eso se resuelve cargando con salino o haciendo un pequeño bolo, como le dije, de noradrenalina. Como ya le dije, evitamos un poquito la efedrina, epinefrina para no tener la taquicardia que podría generar, ¿verdad? Los procedimientos generalmente duran entre 30 minutos a una hora, por eso rara vez necesitamos volver a sedar un poquito al paciente. Yo cada media hora más o menos le hago otra vez un poquito de midazolam, un poquito de fentanilo, un 0,5 de midazolam, un 20, 30 de fentanilo, para mantenerle al paciente, como le dijimos, tranquilo, ¿verdad? Colaborado. Si es que ellos deciden hacer una angioplastía, normalmente hacen primero la coronariografía, ven las arterias coronarias, y si deciden hacer la angioplastia, ahí nos van a pedir completar más dosis de parina, ¿verdad? Entonces, para eso, nuevamente, tener una vía bien permeable. Y en algunos casos especiales, ya pasó ya gente que se fue por primera vez en hemodinamia y le cayó y le dijeron, preparame tirofiban. Pero el tirofiban es un inhibidor de la glucoproteína 2B3A, es un antiagregante plaquetario que viene en una ampolla de 50 cc. Y esa ampolla hay que volcar en un suero de 200, como nuestros sueros son de 250, hay que desechar 50 y luego tirar ahí el tirofiban. Y generalmente la dosis ellos nos indican, ¿verdad? Pero ahí está la dosis, ¿verdad? Entre 10 a 25 microgramos por kilo se hace un bolo en 3 minutos más o menos, 3 a 5 minutos. Y luego lo que sobra se pone en una infusión para 12 a 24 horas, dependiendo de lo que se acuerde con el cardiólogo. Entonces acá brevemente, en este caso, se accede por la arteria femoral. Ellos habrán infiltrado previamente con lidocaína, meten una guía para recorrer el camino, ¿verdad?, de la aorta y llegar a la raíz de la aorta. Luego, sobre esa guía, la técnica de Selinger, ¿verdad?, meten un catéter para llegar hasta la zona donde estarían los ostios de las coronarias. Se canaliza ahí en este caso la coronaria izquierda, ahí se ve una oclusión y después se canaliza la coronaria derecha, se hace la angiografía y bueno, y ahí se decide si se hace o no la angioplastía, ¿verdad? Bueno, a nosotros, como le dije, principalmente nos van a tener presente para esto, ¿verdad?, para las complicaciones. Una de las complicaciones muy frecuentes son los espasmos arteriales. Se da cuando se hace acceso por la arteria radial y esto se resuelve únicamente de forma, en realidad muchas veces es muy difícil de resolver, pero de nuestra parte lo que tenemos que hacer es profundizar la anestesia, ¿verdad? Entonces hacerle bolitos de propofol, dormirle más al paciente, en algunos casos inclusive hay que plancharle al paciente, ¿verdad? Y ahí a veces cede, a veces no, ¿verdad? Yo normalmente le hago propofol, así de a 20 o 30 miligramos, ¿verdad? Y al fentanilo, ¿verdad? Sí, voy haciéndole de 50 hasta llegar a 150 o 300 microgramos al fentanilo, ¿verdad? Y mientras tanto ellos le hacen NTG y otras maniobras para tratar de vencer el espasmo, ¿verdad? Muchas veces es muy difícil, pero a nosotros lo que nos obliga es a profundizar la anestesia, ¿verdad? Otro problema que podemos tener es el reflejo vagal. Y el reflejo vagal es un gran traicionero en la parte del cateterismo coronario, ¿verdad? Porque se puede dar en cualquier momento, al inicio y al final son los momentos más frecuentes, ¿verdad? Si de repente nosotros todavía no le sedamos al paciente y ellos ya le infiltran
con lidocaína, ahí puede hacer un reflejo vagal. Y también cuando hacen el acceso femoral, al retirar el catéter, ellos tienen que comprimir la arteria femoral por 15 a 20 minutos para luego eh, taponar eso con gasa, ¿verdad? Y ahí muchas veces ocurre también reflejos vagales por el dolor de la compresión, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, ya terminó todo, estamos tranquilos, ¿verdad? Tiene que comprimir nomás. Nadie realmente está mirando el monitor y a veces uno de repente escucha una alarma y ya ve ahí bradicardia, hipotensión, paciente sudoroso. Inclusive ya llegó a haber paro por culpa de eso, ¿no? Y nada, el reflejo vagal, como siempre, manejamos con las medidas clásicas que conocemos, ¿verdad? La atropina, si es que es necesario, eh, las cargas, ¿verdad? Y tratar de liberar el estímulo que está causando el dolor, ¿verdad? Otra complicación frecuente son las arritmias, sobre todo la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces es muy importante que nosotros tengamos a mano el desfibrilador. Esto generalmente ya suele estar preparado antes del procedimiento. El licenciado ya le coloca gel a las palas, ya enciende. Y bueno, y lo que tenemos que tener presente es que la mayoría de las veces, cuando escuchamos que el cardiólogo dice, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, porque vemos en el monitor, de que hay que paletearle al paciente, acá la mayoría de las veces es rápido. A veces nosotros vemos ahí unos ritmos de fibrilación ventricular o a veces taquicardia ventricular, ¿verdad? Le miramos al paciente y el paciente está despierto todavía, ¿verdad? Pero el paciente va a colapsar en breve. Entonces se tiene que hacer rápido. Muchas veces se hace sin sedación previa, ¿verdad? O sea, agarramos y le paleteamos, ¿verdad? Y ahí el paciente a veces reacciona, intenta levantarse o grita, ¿verdad? Le podemos sedar un poco más después de hacer eso, ¿verdad? Pero cuando ocurre una fibrilación ventricular, ¿verdad? Una taquicardia ventricular, y nos dicen que paleteemos, eso como le digo, generalmente es rápido, en forma inmediata, sin mucha anestesia previa, ¿verdad? Ahora, si es una fibrilación auricular o una taquicardia ventricular, pero que no le está inestabilizando al paciente y que se dejó de estimular, pero igual está presente, se puede hacer una cardioversión, ¿verdad? Y para la cardioversión sí se le puede hacer un poquito más de sedación, ¿verdad? Un bolito de propofol o un bolito de midazolam con fentanilo y se le hace la cardioversión. Recordar, ¿verdad? Nuestro esquema de manejo de las arritmias, ¿verdad? Las cardioversiones se hacen siempre con el modo sincrónico activado en este monitor. Una vez que se enciende, este botón es el que dice para activar sincrónico o no, ¿verdad? Y para la fibrilación ventricular, la desfibrilación, ¿verdad? Después tenemos ya otras complicaciones como la trombosis y los vasos coronarios, que ya son manejos. Acá principalmente lo que puede haber son arritmias o puede haber paro, entonces se inician maniobras de RCP. También algunas veces ya llegó a ocurrir que cuando se manda el contraste para dibujar las arterias coronarias se manda aire. En esos casos muchas veces se nos pide que apliquemos bolo de adrenalina para generar una taquicardia y tratar de que la taquicardia vaya impulsando el bolo de aire para que salga de la coronaria, ¿verdad? Pero generalmente si es una masa de aire importante puede haber colapso, ¿verdad? Puede, puede haber paro, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos otras complicaciones. Unas complicaciones ya un poco más salvajes todavía sería que se rompa la arteria coronaria, ¿verdad? Al inflar el stent o se perfore una arteria coronaria, se diseque y produzca un sangrado con un taponamiento pericárdico, ¿verdad? Que muchas veces es un poco difícil de reconocer, ¿verdad? Nosotros por eso tenemos que estar atentos siempre a los signos vitales del paciente, estar atento a su presión, si es que baja mucho la presión arterial, ver cuál es la posible causa, ¿verdad? Avisarle a los cardiólogos para que se vea
cuál es la causa probable, o sea, si es un problema de falla de bomba, si es un taponamiento, ¿verdad? A veces son muy difíciles de reconocer, pero como ahí generalmente hay un ecógrafo, se le hace rápido una ecografía y muchas veces eso ayuda a discernir un poquito cuál es el problema de la hipotensión. Como le dije, la hipotensión es un problema que nosotros manejamos principalmente con bolos de noradrenalina. Suele haber hipotensión al inicio por el tema de la NTG, que es como dijimos que hacen los cardiólogos. Y después tenemos que estar atentos siempre a la curva de presión, tratar de mantener siempre la presión sistólica con 3 números y la presión diastólica por encima de 60, ¿verdad? Porque cuando se manda contraste dentro de los vasos coronarios, el contraste roba circulación y puede generar eventos de sufrimiento cardíaco. Entonces tenemos que mantener siempre una buena presión para mantener un buen flujo coronario. Bueno, otro procedimiento que nos pueden solicitar ayudar en la sala de hemodinamia es la colocación de marcapasos o dispositivos de desfibrilación autoimplantables, ¿verdad? O terapias de resincronización. Bueno, en estos casos, generalmente ellos hacen una incisión acá en la región de la subclavia para poder entrar a la vena. Generalmente hacen una punción de la vena en forma descubierta. Hacen la incisión, hacen la punción de la vena y ya inmediatamente hacen el bolsillo para la colocación del marcapaso. O sea que empiezan a debridar el tejido subcutáneo para la colocación posterior de este marcapaso. Entonces, este procedimiento se hace con sedación y anestesia local, ¿verdad? Ellos suelen pedir una sedación leve, ¿verdad? Porque inclusive ellos muchas veces hacen sin sedación. Directamente le infiltran, le bañan con lidocaína todo el pecho y después le hacen el corte y van haciendo el bolsillo, ¿verdad? Y el paciente ahí trata de sobrevivir como puede, ¿verdad? Con su dolor. Pero entonces por eso preferimos hacer una sedación un poquito más fuerte que la que hacemos para el cateterismo, ¿verdad? Midazolam entre 2 a 5 miligramos, fentanilo 1 microgramo. Se puede hacer también incluso infusión de propofol si quieren. Se puede hacer también infusión de desmedeto, solamente que hay que atender si el paciente está a lo bradicárdico. Hacerle la desmetonina no va a ser tan rentable, ¿verdad? Yo lo que mejor visto que funciona es lo que suele hacer el profe Irala, ¿verdad? Preparar nuestra jeringa con 5 midazolam y una ampolla de fentanilo, llevar a 10 y eso ir haciéndole hasta que alcancemos el grado de sedación que queremos y repetirle la mitad de la dosis que hicimos a los 40 minutos más o menos, ¿verdad? Lo que suele usar el profe Irala es lo que suele usar Víctor en su anestesia para su procedimiento en cardiocirugía, ¿verdad? Tener en cuenta que estos son pacientes añosos que tienen múltiples patologías, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ir siendo en forma gradual y en forma generosa. Pero, sobre todo para esa etapa inicial de infiltración, creo que es mejor hacer una sedación un poquito más fuerte, ¿verdad? Para que pueda soportar bien la infiltración. Una vez que se aplicó el anestésico local, ya no suelen tener mucha molestia. La molestia suele venir al final cuando quieren poner el marcapaso en el bolsillo porque a veces ya pasó 1 hora y media y ya pasó el efecto de la lidocaína, ¿verdad? Entonces hay que pedirle otra vez que vuelvan a infiltrar. Para la colocación de marcapaso y eso, los intervencionistas se colocan en la cabecera del paciente. Como dijimos, ya acá se aplican anestésicos locales en la zona que ellos van a trabajar. Y si el dispositivo que se va a poner es un desfibrilador, a veces ese desfibrilador hay que probar. Entonces hay que generarle una arritmia al paciente para ver si el desfibrilador le patea su corazón, para ver si funciona, ¿verdad? Actualmente ya no se suele hacer. Directamente ellos con sus máquinas nomás verifican si funciona, detecta, no detecta, ya está, ¿verdad? Pero si es que nos dicen que le van a paletear para ver si funciona,
Entonces ahí sí le tenemos que profundizar más, hacer una sedación profunda con propofol para que se le pueda hacer la desfibrilación. Entonces acá, como dijimos, los intervencionistas van a estar hacia la cabeza, la máquina anestesia se corre bastante lejos, esta zona va a estar ocupada por la mesa de trabajo de ellos, entonces nosotros vamos a estar acá hacia la derecha y ahí es donde vamos a hacer nuestras medicaciones, ¿verdad? Eh, una vez que ellos canalizan la vena, van metiendo los electrodos, ¿verdad? A veces llegando hasta el ventrículo, a veces hasta la aurícula, a veces hasta en ambos lados, dependiendo de qué tipo de marcapaso sea, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, un marcapaso unicameral que va al ventrículo, un marcapaso bicameral que se pone un electrodo en el ventrículo y un electrodo en la aurícula. Y para la terapia de resincronización, se coloca el marcapaso en el ventrículo derecho, un electrodo en el ventrículo izquierdo y un tercer electrodo se introduce en el seno coronario para ir por la vena hacia el ventrículo izquierdo. La terapia de resincronización se usa generalmente para pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca importante por una miocardiopatía dilatada. Entonces son pacientes que tienen una fracción de eyección muy reducida, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra sedación, ¿verdad? Hacer sedaciones lentas, esperar por lo menos 5 minutos para ver si responde un poquito más, ¿verdad? No es que le hacemos mía solana, esperamos 2 minutos a ver si responde o no y la hacemos rápido. Tenemos que esperar un tiempo un poco más prudencial porque circula todo más lento debido a la baja fracción que presentan, ¿verdad? Como en este caso se hace un cateterismo del lado derecho porque se entra por las venas, lo que más frecuentemente vamos a ver son arritmias, sobre todo arritmias auriculares, pero normalmente o ventriculares cuando se mete el electrodo hacia el ventrículo, ¿verdad? Pero normalmente ceden una vez que ellos dejan de estimular, suele ceder espontáneamente, rara vez tenemos que intervenir nosotros. O si no, a veces con los electrodos que tienen ellos directamente le colocan en un marcapaso y ya manejan, ¿verdad? Sí puede haber complicaciones muy graves como un neumotórax, eh, una perforación del miocardio, ¿verdad? Porque el electrodo arranca una parte del músculo y produce un taponamiento. Bueno, pero entonces generalmente para los marcapasos, desfibriladores y terapia de resincronización, nuevamente con una sedación es suficiente, ¿verdad? Y tener presente que una vez que ellos van a colocar el marcapaso en el bolsillo, generalmente ya pasó el tiempo del anestésico local y tenemos que pedirle que repitan otra vez. Acá esto es algo muy común, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, fíjense, el paciente no le tomaba la PA, su saturación no le tomaba, y nosotros hablábamos con el paciente y él estaba ahí chill, paciente jovencito, acostado, sin ningún problema, frecuencia cardíaca de 21, ¿verdad? Por su bloqueo AB completo. Pero nosotros no teníamos acá cómo tomarle signos vitales, ¿verdad? Porque de tan baja que era la frecuencia no se podía registrar nada. En este caso, acordamos con ellos primero que le pongan un marcapaso transitorio y después el marcapaso definitivo, ¿verdad? Y ahí se manejó sin problemas. Bueno, otro procedimiento es el cateterismo derecho, ¿verdad? Que es para medir las presiones en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, vasos pulmonares, ¿verdad? Se puede utilizar catéter de Swan-Gam. Generalmente esto se hace con sedación suave a moderada. Si son pacientes pequeños, se hace anestesia general, pero en clínica nosotros nos metemos con los adultos en esta parte y normalmente con sedación es suficiente. Y el mecanismo es más o menos similar que en el caso del cateterismo coronario, ¿verdad? Ellos entran a veces por la vena femoral, a veces entran por la yugular y simplemente necesitamos una sedación para que tolere la infiltración, porque después el procedimiento en sí ya nos genera muchas molestias.
Lo que tenemos que tener presente es que muchas veces estos son pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué significa eso? Que no suelen ser pacientes candidatos para una sedación, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que evitar la hipoventilación, tenemos que evitar la hipoxigenación, tenemos que evitar la acidosis, porque esos son todos factores que tienden a exacerbar la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Arritmias transitorias frecuentes, como dijimos, ¿verdad? Todo lo que sea cateterismo derecho, que implique el corazón derecho, muy frecuentemente arritmias, pero casi siempre transitorias. Eh, un problema el principal problema que podemos tener nosotros si nos piden anestesia para cateterismo derecho es que se tenga que hacer una prueba con vasodilatadores, como el óxido nítrico o como el hilopros. El hilopros es nebulizado, entonces no hay problema, es simplemente verter el líquido en el aparatito para nebulizar y muy importante no usar el flujo de gas, o sea, de oxígeno de la máquina de anestesia, porque no alcanza un flujo de gas suficiente como para hacer la nebulización. Entonces siempre tenemos que pedirle un balón de oxígeno y con el flujómetro del balón de oxígeno, sí, ahí llega a 15 litros y ahí sí puede hacer realmente la nebulización. Entonces se le hace una nebulización con hilopros, eso se hace por 15 minutos y después se vuelve a medir las presiones para ver si hubo o no hubo cambios, ¿verdad? También nos pueden pedir utilizar óxido nítrico. Lastimosamente no tengo ningún registro de eso, pero el óxido nítrico ellos traen en balón y se hace una mezcla de óxido nítrico con oxígeno. Eh, si se va a usar el óxido nítrico hay que hablar previamente con el hemodinamista para mostrar exactamente cómo quiere que se coloque, ¿verdad? Porque si es la primera vez que van a usar no es tan sencillo de usar. El hilopro sí, porque como le dije es nebulizado. Y siempre hay que tener cuidado con esto, con el óxido nítrico, con el hilopro, de no estar muy cerca del paciente, ¿verdad? Porque al aspirar eso puede ocurrir una vasodilatación, puede haber desmayos incluso por estar respirando ese aire si uno está muy cerca del paciente cuando está recibiendo esto. Acá lo que dijimos, ¿verdad? Cuando tenemos hipertensión pulmonar, necesitamos que el paciente respire bien, por eso la sedación no es tan nuestra amiga, ¿verdad? Pero estos procedimientos se hacen con sedación suave a moderada, teniendo siempre en cuenta que nos puede complicar un poquito la hipertensión pulmonar. Bueno, otro procedimiento que cada vez se está haciendo más, tanto a nivel privado como en el hospital, es el TAVI, ¿verdad? La anestesia para la válvula aórtica de implantación catéter en este caso, ¿verdad? Bueno, para hacer el TAVI, nosotros tenemos que siempre hacer una evaluación previa al paciente porque estos son pacientes que tienen una estenosis aórtica severa o crítica y que no son candidatos para cirugía porque tienen altísimo riesgo quirúrgico, ¿verdad? Son pacientes añosos, con múltiples patologías, pueden tener ya hipertensión pulmonar, son pacientes muy complicados, entonces hay que hacer una evaluación cuidadosa del estado clínico del paciente. Para este procedimiento ellos utilizan un acceso por vía femoral, utilizan introductores de grueso calibre. Es preferible que nosotros tengamos una línea arterial exclusiva. Ese es un problema muchas veces porque entramos nosotros para hacer la anestesia y nos quieren que le hagamos la arterial porque nos dicen nosotros vamos a canalizar luego la arteria femoral y por ahí podés tener tu presión invasiva. Pero eso va a ser ya en momentos un poco más avanzados del procedimiento, ¿verdad? En el momento inicial nosotros no vamos a tener una presión invasiva. Si queremos hacer anestesia general, por ejemplo, sí o sí tenemos que tener una presión invasiva desde el comienzo, ¿verdad? Y además también vamos a necesitar muestras de sangre frecuentes para medir los tiempos de coagulación. Entonces,
Por más de que ellos digan de que van a tener ellos luego su arteria femoral, mejor que nosotros tengamos nuestra arteria radial. Y siempre del lado izquierdo. Como ya dijimos, lado derecho solamente para los procesos de marcapaso. También instalamos normalmente una sonda vesical porque estos son procedimientos que pueden terminar en catástrofe. Vía venosa central es negociable. No solemos colocar. Lo que normalmente hacemos es colocar vías periféricas 2 de grueso calibre, ¿verdad? Porque ellos también van a hacer una punción de la vena femoral. O sea, ellos van a punzar arteria femoral y vena femoral. Entonces, si hay alguna catástrofe, algún problema, podemos usar el acceso femoral de ellos para cargar al paciente o mandar inotrópico en dosis alta según necesitemos, ¿verdad? Pero normalmente con 2 vías periféricas de buen calibre nos manejamos bien. La anestesia. Bueno, la anestesia es todo un tema aquí, ¿verdad? Clásicamente, el TAVI se realiza con anestesia general, con todos los cuidados que eso implica, ¿verdad? O sea, hacer una inducción lenta, evitar la hipotensión, evitar los cambios extremos de la frecuencia cardíaca, tener presente que una vez que el paciente esté dormido va a requerir dosis más bajas porque en sí no va a tener mucho dolor el paciente, ¿verdad? Entonces, poner nuestro sevoflurano a 2 y nuestro remifentanilo en dosis alta no tiene tanto sentido, ¿verdad? Porque normalmente requieren dosis bastante más bajas los pacientes. Bueno, pero hoy en día se está utilizando mucho la sedación para la TAVI. En Estados Unidos, en Europa, en varios lugares, cada vez se está usando más la sedación porque se vio que tiene mejor evolución el paciente, ¿verdad? Eh, entonces, en el hospital de clínicas, todos los casos de TAVI que hicimos, que fueron como 5 por ahí el año pasado, se hicieron con sedación. Y la sedación depende de que el paciente sea de cooperador, que no sea un paciente obeso, que generalmente no lo son pacientes consumidos, ¿verdad? Y el esquema de sedación ya depende de cada uno, ¿verdad? A, a mí, como le dije, el que más me funciona siempre es el esquema del profe Iral, ¿verdad? Usar bolo ahí de midazolam, fentanilo o infusión y después infusión de propofol. Pero pueden hacer como uno desee, ¿verdad? Una sedación moderada hasta profunda. Ahora, si ellos van a utilizar ecografía transesofágica, ahí sí, anestesia general únicamente. Pero generalmente no utilizan, entonces con sedación es bastante tolerable el procedimiento. Hay 2 momentos que más dolor generan en este procedimiento. Bueno, ellos primeramente tienen que canalizar la arteria femoral derecha, hacen un cateterismo coronario para ver cómo están las coronarias, canalizan la vena femoral derecha. ¿Para qué se canaliza la vena? Para colocar electrodos para un marcapaso transitorio. Luego que se coloca el marcapaso, se introduce los catéteres para el TAVI, que generalmente son de grueso tamaño y estos pueden ser dolorosos, ¿verdad? Entonces ahí hay que a veces profundizar un poquito más nuestra sedación. Luego ellos tienen que posicionar la válvula y ahí donde viene, y acá es donde viene el problema, ¿verdad? Que para que se abra la válvula, ellos tienen que inflar un balón que tapone el orificio de la aorta, ¿verdad? El orificio de la válvula aórtica. Y deben de evitar que el corazón se contraiga durante ese momento. Entonces, para eso se coloca el marcapaso. Ellos le van a hacer una descarga para que tenga una taquicardia ventricular entre 180 y 200 latidos por minuto por 10 segundos aproximadamente, para que se pueda inflar el balón y se pueda abrir la válvula y colocarse en su sitio. Mientras el paciente tenga esta taquicardia, va a colapsar, ¿verdad? O sea, va a caer su presión por el piso. Es un paro prácticamente que estamos produciendo, ¿verdad? Pero una vez que se suspende la estimulación,
rápidamente se recupera el paciente. Pero en ese momento generalmente nosotros, si el paciente ya estaba con Nora, le tenemos que duplicar la dosis de Nora o triplicar la dosis de Nora brevemente hasta que recupere nuevamente su presión, ¿verdad? O hacer bolitos inclusive para que recupere su presión. Entonces acá es más o menos lo que vemos, dijimos, ¿verdad? Fíjense, acá está la presión invasiva de la aorta. Esta es la línea eh, arterial. Y ahí ellos van a producir, ahí producen la taquicardia. Fíjense cómo la presión colapsa. Fíjense cómo ya no tiene pulso el paciente. Y se prolonga y nuestro corazón para también, ¿verdad? Bueno, y después ahí ellos dejan de hacer la estimulación y nosotros tenemos que recuperar al paciente, ¿verdad? Generalmente se recupera rápidamente, pero puede haber casos que no vuelva a tener latido, que tengamos que hacer RCP, ¿verdad? O que quede muy hipotenso, tengamos que usar dosis alta de Nora, pero bueno, ya es un manejo intensivo ahí de la presión, ¿verdad? Acá está más o menos como dijimos el procedimiento. Ellos van a tener ese es la válvula que se abre una vez que ellos inflan un balón, entran por la arteria femoral, van hasta el anillo aórtico y ahí vamos a ver que el corazón fibrila, o sea, taquicardiza, para que ellos puedan abrir el balón y dejar la válvula ahí. Bueno, durante este procedimiento en varios momentos nosotros vamos a administrar heparina, entonces varias veces nos van a pedir quitar sangre para medir el tiempo de coagulación activado, el ACT o TCA, como le quieran llamar. Esto se hace normalmente cada hora, hay que medir, y tiene que tener un balón por encima de 300 segundos. Una vez que haya terminado el procedimiento, puede ser necesario que tengamos que revertir la heparina, para eso se utiliza protamina. Si la última dosis que nosotros administramos de heparina fue hace 30 minutos, la reversión podemos hacer 1-1. O sea, si pusimos 5.000 de heparina, 5.000 de protamina, ¿verdad? Y si ya pasó más de una hora, la mitad, ¿verdad? Para revertir. Y después se controla otra vez con el ACT para ver cómo estamos. Una recomendación sería profundizar un poquito la anestesia cuando se hace el despliegue de la válvula, porque ahí podemos tener problemas, ¿verdad? O sea que cuando se hace esa descarga, el paciente puede sentir, ¿verdad?, la taquicardia y desesperarse y moverse, ¿verdad? Entonces, por eso profundizamos un poquito ahí la anestesia cuando ellos van a hacer la taquicardia ventricular. Bueno, las complicaciones en el TAVI son muchísimas, ¿verdad? Pero las principales son las hemorragias por rotura de los vasos, lesiones vasculares, se puede perforar el corazón, eso en casi todos los procedimientos cardíacos puede ocurrir. Cuando se abre la válvula, puede cerrar los vasos coronarios y eso puede terminar en catástrofe, ¿verdad? Puede producir un bloqueo auriculoventricular completo, pero eso generalmente no hay problema porque se instaló un marcapasos antes, ¿verdad? Entonces, si es que hace esto, activamos su marcapaso, ¿verdad? Pueden ocurrir arritmias o se puede requerir llevar al paciente a una cirugía cardíaca de urgencia, ¿verdad? Que este es todo un problema porque los cardiólogos cada vez planifican menos esto con cirugía cardíaca. O sea, en realidad todo el hospital debería estar activado cuando se hace un TAVI por si es que hay una complicación, para intubar rápidamente al paciente y llevarlo rápido a quirófano para que se pueda resolver el problema que se haya generado. Bueno, esos serían entonces los procedimientos cardiológicos que se realizan. Acá ya voy a citar simplemente así en forma muy rápida nomás los procedimientos neurológicos para no marearles más tanto. Tener en cuenta nomás que cuando se hacen procedimientos neurológicos, el arco puede girar hasta 360 veces, se hace giros completos del arco. Entonces, todas nuestras vías y eso, en nuestro ventilador, todo tiene que estar hacia las piernas del paciente, alejado del arco, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que tratar de llevar hacia acá, porque este arco se va a meter aquí y va a estar girando a veces en diferentes ángulos, ¿verdad?
Entonces, se puede estirar la vía, se puede estirar la cánula nasal, se puede estirar si está con anestesia general, se puede estirar los corrugados. Entonces, todo tenemos que llevar hacia el pie del paciente para evitar ese problema. Bueno, entre los procedimientos que se pueden hacer en neurología están las embolizaciones. Las embolizaciones se pueden hacer con anestesia general o se puede hacer con sedación. Depende ya del caso. Si son vasos intracerebrales, generalmente con anestesia general, porque necesitamos que el paciente no se mueva durante el procedimiento. Ahora, si son vasos periféricos, como un nasoangiofibroma o otro, ¿verdad?, que no esté dentro de la cabeza, muchas veces se hace con sedación nomás. Generalmente estos pacientes deben tener cama en terapia para que se haga el procedimiento. Este es un procedimiento nuevo que estuvimos participando hace poco, que es la trombectomía, que también se puede hacer con anestesia general o con sedación, pero todos los casos que se hicieron acá en el hospital, que fueron 4, se hicieron con sedación, ¿verdad? Y no tuvieron mayores problemas. El único inconveniente es que cuando se hace la trombectomía, o sea, cuando se aspira el trombo, eso también estira los vasos cerebrales y estira las meninges, entonces produce una cefalea intensa. Bueno, entonces si el paciente está con sedación, cuando se haga la trombectomía, generalmente el paciente va a intentar levantarse o moverse. Entonces ahí los mismos intervencionistas te dicen que ellos en sus centros en Europa manejaban eso en forma enzimática nomás, ¿verdad? O si está con anestesia general no tenemos problema, ¿verdad? Pero si estamos con sedación, entonces tener presente que en ese momento el paciente podría llegar a moverse. La angiografía cerebral diagnóstica, ¿verdad?, generalmente se realiza en forma ambulatoria. O sea, el paciente pasa a sala, pero por un breve momento nomás. Y en la mayoría de los casos entonces se hace con sedación moderada a profunda, porque para evitar el dolor del anestésico local, ¿verdad? Una vez que ellos infiltren con anestésico local la zona radial o la zona femoral por donde van a entrar, generalmente el paciente ya no tiene más molestias. A veces un leve dolor de cabeza cuando mandan el contraste, pero la mayoría de las veces muy bien tolerado. Entonces generalmente alcanza con una sedación, pero sí con una sedación un poco más profunda para que el paciente esté lo más confortable posible. Son pacientes nomás muy variados, ¿verdad? Algunos son obesos, algunos son muy jóvenes, otros son muy añosos. Hay que mirar de acuerdo a la población qué tipo de anestesia nos va a hacer mejor. Las infiltraciones lumbares, estas son las mismas que se hacen en quirófano, con una sedación leve nada más. La risolisis es más o menos lo mismo que una infiltración, solamente que se introduce acá unas agujas conectadas a una máquina que estimula radiofrecuencias para quemar los nervios. ¿Cuál es el problema con la risolisis? Que el paciente tiene que hablarnos. El paciente nos tiene que decir, siento una corriente eléctrica, siento vibración, siento dolor. Entonces, lo que hacemos normalmente es sedarle con propofol para que ellos infiltren con lidocaína en la zona que van a pulsar, y también con algún opioide en dosis baja, y para que una vez que ellos empiecen a trabajar, el paciente ya esté despierto, ¿verdad? Entonces le pueda decir a ellos si siente o no siente la corriente, ¿verdad? Otros procedimientos que se hacen en la arteriografía periférica generalmente es con sedación, ¿verdad?, para ver vasos del miembro inferior o vasos del miembro superior. Hay que tener en cuenta que las arteriografías, si bien se hacen con sedación, muchas veces son dolorosas. O sea, una vez que se manda el contraste, le duele al paciente porque genera como lo mismo que él siente cuando tiene su claudicación. Pero es un dolor así medio transitorio. Un procedimiento que también se está haciendo ahora es el TIPS, que es así, los procedimientos que se hicieron así, el que más a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque se utiliza normalmente para pacientes que tienen una hipertensión portal muy importante, ¿verdad? Una presión portal muy elevada, perdón. Entonces se canaliza por la vena yugular, se entra al corazón, se entra a la vena hepática
y luego a través de ecografía ellos van a mandar un catéter que perfora el hígado para llegar hasta los vasos portales. Guiado todo por ecografía. Y después ahí mandan su guía y van a mandar un stem que va a terminar comunicando acá la vena porta con la vena hepática para hacer la derivación portosistémica, ¿verdad? Esto se hace sí o sí con anestesia general, ¿verdad? Porque el paciente tiene que estar quieto para que se pueda hacer ese procedimiento. Bueno, otra cosa final ya que nos pueden pedir hacer a nosotros ahí en la parte de cardiología es la ecocardio, o sea, la sedación para ecocardiografía transesofágica y para cardioversión eléctrica. Para la ecocardio transesofágica, tener en cuenta que no es lo mismo que una endoscopía. Acá no hay que insuflar el esófago, entonces no es tan molestoso como una endoscopía. Y además, generalmente, ellos le aplican lidocaína en spray en la faringe. Entonces, le aplican su lidocaína, se coloca el paciente en decúbito lateral izquierdo y se le hace una sedación profunda, generalmente con propofol nada más. Se hace un bolo entre 0,5 a 1 miligramo, dependiendo de si el paciente es joven o añoso, y después se va titulando hasta que tengamos una sedación profunda, para que el paciente no se mueva. Se le introduce el transductor por la boca, ahí a veces tiene una pequeña molestia, pero enseguida pasa. Y una vez que pasa la faringe, generalmente el paciente ya no tiene muchas molestias. Entonces son procedimientos que se hacen en forma ambulatoria. ¿Para qué se hace la ecocardio transesofágica? Muchas veces se hace para después hacer una cardioversión eléctrica en pacientes portadores de FA. Esto se hace para descartar que no tenga un trombo en la aurícula. Entonces, si no tiene trombo en la aurícula, le hacen ya una cardioversión eléctrica. Y para la cardioversión eléctrica, continuamos con una sedación profunda. Hay muchísimas técnicas que podamos usar, pero lo más fácil es hacer bolos de propofol. A dormirle bien al paciente con propofol y ahí le paletean. Y también podemos agregar fentanilo para la analgesia. Generalmente funciona bastante bien, ¿verdad? Con 50, 100 microgramos, 50 microgramos de fentanilo y después propofol hasta que el paciente se duerma. Se le paletea y generalmente tiene muy buen despertar, no tienen recuerdo del procedimiento, no tienen dolor. Y son estos procesos que se hacen también en forma ambulatoria. Bueno, eso sería brevemente la descripción, ¿verdad? De los procedimientos. Acá voy a pasarle después un link donde dejé algunos artículos que había consultado para hacer la presentación. Nos extendimos nomás un poco mucho, parece. Juancito, ¿puedes mover tu cursor de encima del código QR? Sí. Gracias. Dale, dale. No, está bien, ¿verdad? O sea, como le dije, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos presente que para la mayoría de los procedimientos que nos van a llamar ahí en la parte de cardiología, nos van a tener sobre todo por si haya problemas, ¿verdad? Entonces, la sedación a ellos realmente
le interesa que sea lo más suave posible, porque muchas veces ellos necesitan hablar con los pacientes, necesitan preguntarle cosas o necesitan pedirle que haga ciertas maniobras. Sobre todo estoy hablando para el cateterismo, que es lo que más frecuentemente se hace, ¿verdad? Entonces, generalmente no necesitan tenernos ahí por si es que haya problemas, ¿verdad? Y bueno, y si hay problemas, son las medidas clásicas de reanimación, ¿verdad? Y intubación si es que se necesita, ¿verdad? Así mismo. Después también una cosita que una vez me pasó, que me preguntaron, me dijeron que solicitaban anestesia porque le dijeron de que era cateterismo complejo. Cuando es cateterismo complejo, es complejo para ellos, ¿verdad? O sea, no es que para nosotros sea algo muy grave, ¿verdad? Sino que el cateterismo en sí podría tener problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si es un trombo a nivel del tronco izquierdo o en la parte de inicio de la coronaria derecha, son los lugares donde más problemas pueden tener, ¿verdad? Pueden tener un paro, pueden tener arritmias mortales, ¿verdad? Entonces, para eso es lo que, o sea, a eso ellos le llaman cateterismo complejo, el cateterismo que pueden terminar en problemas, pero muchas veces no pasa nada, por suerte. Dale. Ujú. El PowerPoint está también en ese link, solamente que es muy pesado porque tiene videos, ¿verdad? Pero voy a sacarle los videos ahora para que quede solamente el texto y sea más fácil de descargar. Dale. Gracias a todos. Muchas gracias. Un regalo de ti.